micrófono para que se escuche bien. ¿Okay? Entonces, lo que les decía, vamos hoy día a conversar sobre dos enfermedades transmisibles que son muy importantes en la producción bovina en Chile, como son la tuberculosis y también la leucosis. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la tuberculosis bovina. Y lo importante acá es que hay que recordar que se trata en realidad de bacterias que pertenecen al género Mycobacterium, y dentro del género Mycobacterium existen distintas especies, algunas de las cuales son saprófitas, no producen enfermedad. Hay otras que producen enfermedad en algunas especies bajo ciertas condiciones y se conocen como las micobacterias ambientales. Y hay otras que generan definitivamente la enfermedad conocida como tuberculosis en los animales y en las personas. Y estas que producen la tuberculosis se agrupan estas especies dentro del complejo que se conoce como complejo Mycobacterium tuberculosis, que asume el nombre de la especie que produce principalmente la tuberculosis en las personas. ¿Ya? En el ser humano, la principal especie causante de la enfermedad es Mycobacterium tuberculosis. La OMS estima que un cuarto de la población mundial está infectada, o sea, muchos de los que estamos acá probablemente tenemos la infección, pero podemos convivir con ella y no nos va a producir enfermedad, salvo en algunas condiciones particulares en un porcentaje bajo de la población. Vemos que hay otras especies de complejo que también pueden producir enfermedad en las personas o en determinadas especies de animales, pero digamos que la especie que nos va a llamar la atención en esta clase particularmente es la última que está mencionada ahí, que es Mycobacterium bovis. ¿Ya? Mycobacterium bovis es la principal especie de micobacterias que produce enfermedad en los animales, y particularmente los bovinos actúan como un reservorio importante, aunque en general se asume que puede afectar a cualquier especie mamífera, ¿ya? Y por lo tanto también afecta al ser humano. La enfermedad es tan importante que existe control estatal de ella tanto en el ámbito humano, por supuesto, como también en el ámbito animal. En el ámbito animal es el Servicio Agrícola y Ganadero el que se hace cargo de la enfermedad, particularmente en las especies productivas. Y dentro de las especies productivas, por lejos el bovino es el que llama más la atención. Y este control se realiza a nivel de los planteles, estableciendo procedimientos de diagnóstico y seguimiento de la eliminación de los animales en los planteles, no hay tratamiento. Y en el ámbito de los mataderos también se hace seguimiento, porque todas las canales que llegan a un matadero, todos los animales que son sacrificados o beneficiados en los mataderos, son inspeccionados por veterinarios del Servicio Agrícola y Ganadero para buscar, entre otras enfermedades, también tuberculosis. Y si se detecta la tuberculosis, entonces el veterinario puede decomisar parcialmente la canal del animal si es que solamente hay algún órgano específico comprometido, o puede hacer un decomiso total de la canal. ¿Por qué? Porque tiene una implicancia en la salud pública. Ya la tuberculosis, como les acabo de mencionar, es una enfermedad zoonótica. Y en el ámbito humano, por supuesto que el Ministerio de Salud es el que se hace cargo, y en Chile existe acceso gratuito a la triterapia que se utiliza para el diagnóstico, para el tratamiento de la tuberculosis. Solamente en los humanos, en las personas, hay tratamiento, ya no en los animales. Y se realiza a nivel particularmente de los centros de salud. Las personas tienen que ir a un centro de salud, y si no se pueden movilizar, eventualmente van las enfermeras de los centros de salud a las casas de los pacientes a aplicarles la terapia. Vamos hacia adelante. Bueno, bovis particularmente tiene un amplio rango de hospedero, como ya les había mencionado. Se considera una infección endémica en la mayoría de los países del mundo, incluido en nuestro país. Hay una casuística permanente en el tiempo. Algunos investigadores sugieren que esta ha sido la zoonosis más importante en la historia de la humanidad, en la que ha dado cuenta de la mayor cantidad de muertes, que en algún momento era principalmente por consumo de leche cruda. Yo diría que hasta la década de los 60, en que todavía no se regulaba el comercio de la leche, había mucha infección zoonótica por consumo de leche cruda. En la actualidad la leche no se puede comercializar cruda, y eso evidentemente tuvo un impacto positivo en disminuir la incidencia de esta zoonosis. Sin embargo, en el campo
las zonas rurales particularmente todavía es frecuente encontrar gente que consuma leche cruda porque le asignan un rol nutritivo mayor que la leche pasteurizada. ¿Ya? La verdad no sé decirle si efectivamente tiene un rol nutritivo mayor, pero sí tiene un riesgo sanitario mucho mayor que consumir leche pasteurizada. Se transforma también en una enfermedad que tiene un impacto económico importante y por eso que el SAC está ahí. El SAC, acuérdense que le interesa la enfermedad de los animales, pero especialmente aquellas que tienen un impacto económico, porque el valor de la leche disminuye para aquellos productores que tienen vaca reactora, el valor de los animales disminuye, se aumenta la tasa de reemplazo de estas lecherías, por lo tanto hay un gasto que implica la presencia de la enfermedad de manera bastante importante. Y yo diría que los desafíos más relevantes en la actualidad tienen que ver con el comercio internacional, con esta globalización en que podemos exportar e importar productos. Bueno, un requisito es que los predios que se quieran globalizar en este aspecto no pueden tener animales reactores. Otro desafío importante son los animales exóticos y particularmente la fauna silvestre. Hay algunos países en que la fauna silvestre efectivamente es un reservorio importante de esta infección y por lo tanto, a pesar de que se han hecho campañas muy fuertes para controlar la enfermedad de los bovinos, cada cierto tiempo reaparece porque el contacto cercano con la fauna silvestre provoca la transmisión de este patógeno, bidireccionalmente, ¿no? Y otro desafío relevante tiene que ver con la cobertura diagnóstica. A pesar de que en Chile existe un programa nacional de control y erradicación, no todas las vacas se diagnostican. El SAC no tiene la capacidad ni los recursos para establecer como obligatorio, por ejemplo, un plan de vigilancia que abarque a toda la población bovina. Y cuando hay un diagnóstico positivo tampoco se hace investigación epidemiológica, como sí se hace en el caso de los humanos. Si una persona en una casa tiene diagnóstico de tuberculosis, el Ministerio de Salud hace una investigación con todos los contactos, con los familiares, todos se someten al chequeo de la prueba correspondiente. En el caso de los animales eso prácticamente no se hace, salvo que aparezca un caso positivo en una lechería que estuvo negativa por mucho tiempo. Bueno, es probable que ahí en esa condición especial sí se establezca alguna investigación epidemiológica, pero por lo común no se hace. Bueno, esta enfermedad es una enfermedad crónica, como les dije al principio, las personas y los animales pueden infectarse en algún momento de su vida y permanecer infectados de por vida. ¿Ya? Se asume que también en el caso de las vacas, si la vaca en algún momento adquiere la infección, muy probablemente la bacteria va a sobrevivir en el organismo, en algún linfonódulo probablemente, por el resto de la vida del animal. Afecta a la comercialización, como ya les dije, se le paga menos por litro de leche al productor, se le paga como 15, 20 pesos menos por cada litro. Uno dice que a lo mejor es poco, en realidad, pero cuando estamos hablando de miles de litros, no es tan poco. Es una enfermedad endémica en Sudamérica y tiene una importancia mundial reemergente, ya que se ha visto vinculada a casos de zoonosis en personas inmunodeprimidas, por ejemplo, y también por la aparición de cepas multiresistentes de los antimicrobianos. Algo de la inmunología y la patogenia que es muy importante para entender cómo se comporta esta infección en el organismo. Bueno, acá tenemos la imagen de un tejido blanco, que podría ser, por ejemplo, el pulmón. La mayoría de las veces el tejido blanco de la infección es el pulmón, en donde va a llegar la micobacteria al epitelio pulmonar y probablemente ahí los macrófagos y las células dendríticas que están habitualmente patrullando todos los tejidos la van a reconocer, las van a fagocitar y las células dendríticas particularmente que tienen una función de presentación antigénica muy importante van a migrar desde el tejido donde se produjo la infección allá hacia el linfonódulo regional. ¿Para qué se produce esa migración? Básicamente porque en el linfonódulo regional se hace la presentación antigénica y se desarrolla la respuesta inmune adaptativa. ¿Ya? Las células dendríticas presentan los antígenos en conjunto con los complejos de histocompatibilidad, entonces los linfocitos que tienen los receptores específicos para detectar los epitopos, los antígenos de las micobacterias, comienzan a proliferar, se diferencian, qué sé yo, y estos linfocitos vuelven posteriormente por la circulación hacia el sitio de inicio de la infección para tratar de destruir a la micobacteria. Y esto toma tiempo, esta migración, como dice ahí, puede durar alrededor de 10 días a 2 semanas, por eso que la inmunidad adaptativa nunca es rápida, sino que se demora algún tiempo en establecerse.
Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Es que la micobacteria, como es un patógeno intracelular facultativo, ya logró y aprendió a sobrevivir dentro de las células. Entonces es probable que algunas de estas células dendríticas que están infectadas no logren destruir a la micobacteria, y la micobacteria en realidad lo que hace es migrar a través de algunas de estas células hacia el linfonodo regional. Por tanto, la infección que estaba localizada en el pulmón, en este momento ya se diseminó al linfonódulo regional. Ahora, en un animal y en una persona que es inmunocompetente, o sea, sana y que tiene un sistema inmune normal, es probable que en este punto logre controlar la infección, es decir, logra detener el avance de la infección en el sitio de origen y en el linfonódulo regional. ¿Qué efectos tiene entonces este proceso inmunológico? Es que se establece una respuesta inmune celular, que es la respuesta adaptativa protectiva. ¿Ya? Acá los anticuerpos no tienen mucha función más allá del diagnóstico, no tienen un efecto protectivo y por lo tanto la respuesta inmune que se necesita para controlar la tuberculosis es la respuesta inmune celular. ¿Ya? Y recuérdenlo porque después en las pruebas, cuando uno le hace una pregunta, no empiezan a poner los anticuerpos y los anticuerpos no. Aquí los anticuerpos no tienen nada que ver en la respuesta protectiva. Pero otro efecto de este fenómeno es que la bacteria se disemina. ¿Ya? Entonces, a estas lesiones que se establecen en el sitio de inicio de la infección y en el linfonódulo regional se conoce como el complejo primario. Entonces yo les decía que habitualmente una persona o un animal que es inmunocompetente detiene el avance de la infección en este nivel. La infección ocurre principalmente por vía aérea, el 90% de las veces, 95% podría ser también. O sea, la mayoría de las veces nosotros, o los animales, inhalan la bacteria y se establece un complejo primario o en los linfonódulos de la cabeza o en los linfonódulos relacionados al tracto respiratorio, particularmente los nódulos mediastinales. Y también alternativamente se puede producir la infección por la vía digestiva. Como yo les decía, el consumo de leche cruda, el consumo de alimentos contaminados es un elemento importante para la zoonosis, pero también para la transmisión entre los animales. Si las terneras o los terneros no son retirados tempranamente al lado de sus madres y sus madres están infectadas, le van a transmitir la infección por el consumo de calostro de leche a las crías. También se describen otras vías de transmisión, pero son menos importantes. Entonces, en el complejo primario, ¿qué pasa? Tenemos entonces un animal que generó una respuesta inmune y por lo tanto pensaríamos que está protegido. Igual como una persona que tiene un complejo primario, una persona que deberíamos asumir que está protegida si es que está sana. Pero la infección está presente y por lo tanto se asume que en este momento en que un animal está totalmente asintomático, pero infectado, estamos en un periodo de latencia. La bacteria entonces es encapsulada a nivel del linfonódulo regional, a nivel del tejido de inicio de la infección, y permanece en estado de latencia, hasta que el animal o la persona sufran algún problema de inmunodepresión que provoque entonces que esta bacteria que estaba aquí retenida logre multiplicarse y diseminarse en el organismo de este animal. Acá tenemos una imagen de lesiones a nivel del parénquima pulmonar, acá la lesión que está más a la derecha, y una lesión ahí donde está el ilio pulmonar, donde se ubica el ganglio mediastinal. Ambas lesiones, entonces, si nosotros las encontramos a nivel de matadero, a veces no se encuentran porque son microscópicas, pero cuando se logran ver, como en este caso, entonces se hace una detección de una lesión sospechosa de tuberculosis. ¿Sí? Usted dijo que un individuo inmunocompetente va a detener la infección cuando llega al linfonodo, pero si la detiene, igual puede quedar infectado. Sí. O sea, la infección, la bacteria logra sobrevivir dentro del granuloma tuberculoso, ya lo vamos a ver, y permanece viable por un tiempo indefinido hasta que se produce una inmunodepresión y logra escapar de esta cápsula, de este granuloma y diseminarse. Entonces, precisamente eso es lo que les quería tratar. Si el animal está sometido a una condición de estrés, que puede ser, por ejemplo, una coinfección con algún otro patógeno que sea inmunodepresor, o está sometido al estrés productivo por, no sé, un parto, una lactancia, o un problema nutricional, o un problema ambiental, qué sé yo, cualquier estrés va a provocar entonces que de este complejo primario la bacteria logre salir y va a empezar a establecerse en otros tejidos, tiene la capacidad prácticamente de generar granulomas secundarios a nivel de todo el organismo,
pero de manera importante, epidemiológicamente hablando, se va a diseminar por las secreciones respiratorias, de manera muy relevante, a través de la tos o la expectoración, y eso va a permitir que se infecten otras personas o animales que estén en el entorno, pero también se va a diseminar por la leche. ¿Ya? Entonces, esos dos mecanismos, la diseminación por la leche y por las secreciones respiratorias, da cuenta entonces de mayor riesgo de transmisión hacia otros animales que estén conviviendo con este individuo infectado. También se puede diseminar por la orina, por ejemplo, si se afecta el riñón, también se puede diseminar por las heces, si se ve afectado el intestino. Habitualmente la diseminación puede ocurrir por cualquier fluido orgánico, pero principalmente o epidemiológicamente hablando tienen importancia las secreciones respiratorias y la leche. Entonces dijimos que una vez que se establece la infección, no necesariamente se produce la enfermedad, y aquí hay que distinguirlo claramente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de prevalencia? Si estamos hablando de prevalencia de enfermedad o prevalencia de infección. Bueno, en este caso hay que considerar que la infección no necesariamente implica enfermedad. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Es que tenemos un animal que está con una infección latente, y esa latencia en las personas, por ejemplo, se ha visto que de todas las personas que se infectan, solo un 10% llegan a desarrollar la enfermedad. ¿Ya? Por lo tanto, si en esta sala habemos 20 infectados, solamente el 10%, 2 personas, puede que en algún momento de nuestras vidas desarrollemos la enfermedad. Y digo estamos porque yo me hice la prueba de tuberculina y soy positivo. Y en caso de Mycobacterium bovis, la cosa es distinta. No se cree que sea tan bajo el porcentaje de un 10%, se piensa que es más. Se piensa que puede ser hasta un 80% de las vacas infectadas las que en algún momento de su vida van a desarrollar la enfermedad, y eso porque estos animales están claramente sometidos a mayores condiciones de estrés. Y las vacas que están más sometidas a condiciones de estrés son las vacas lecheras. ¿Ya? Las vacas lecheras que están metidas en un sistema productivo que las obliga básicamente a estar preñadas todos los años y a producir cierta cantidad de leche y recibir cierta cantidad de manejo. Bueno, estos son los animales que están más propensos a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa en latencia? En latencia no hay signos clínicos, claramente, pero si nosotros hacemos diagnóstico a través de la prueba tuberculina, que se abrevia como PPD, derivado proteico purificado, ese animal debería reaccionar. El problema es que la prueba tuberculina no tiene una sensibilidad tan alta, tiene una sensibilidad cercana al 70%, 70-80%, por lo tanto, cuando es positiva hay que creerle, tiene una especificidad muy alta, cercana al 100%. Si da un animal reactor positivo a la tuberculina, entonces es muy probable que sea infectado, que esté infectado, hay que creerle a la prueba. Pero si da negativo, podría generar alguna duda, y por eso que siempre se sugiere en el campo que se hagan monitoreos periódicos de los animales, o sea que se le haga un chequeo mínimo anual, pero también podría ser incluso semestral si es que no estamos seguros o si estamos recién iniciando un plan de saneamiento. Y esto significa también que el animal o la persona tiene un complejo primario, como dice ahí. Ahora, la bacteria, ¿cómo sabe que tiene que ingresar a este estado metabólico especial de latencia? Porque se encuentra en un ambiente al interior de estos granulomas con una baja tensión de oxígeno y además con una baja disponibilidad de nutrientes. Ambas circunstancias le dicen a la bacteria que está metida dentro de un granuloma, y por lo tanto le conviene entrar a una fase que se conoce como la fase de latencia. Antes se pensaba que la respuesta del hospedero contra esta micobacteria era una capacidad intrínseca del sistema inmune del hospedero. Sin embargo, se ha visto de que hay un factor de virulencia que está codificado en el genoma de las micobacterias, ubicado en un locus particular, el RD1, que es el factor de virulencia ESAT6. Cuando la bacteria ingresa y logra establecer su infección en las células del hospedero, secreta este factor de virulencia, y este factor de virulencia va a provocar en el hospedero una respuesta con esas características. TH1, se va a inducir el factor de necrosis tumoral alfa y otros factores tisulares que van a provocar un remodelamiento del tejido y la formación de los granulomas. Entonces uno pensaría, ¿para qué o qué objetivo tiene la bacteria para inducir su propia cárcel, por decirlo así, dentro del organismo del animal? Bueno, básicamente esta cárcel le permite protegerse de la respuesta inmune, sobrevivir dentro de su hospedero y permitir además que su hospedero sobreviva, cosa de que en algún momento
cuando esta bacteria comienza a diseminarse, este hospedero va a poder transmitirle la infección a otro hospedero susceptible. Es un mecanismo de coevolución de este patógeno con el sistema inmune de sus hospederos que le ha permitido desarrollar esta estrategia que vemos que es muy exitosa. O sea, si un cuarto de la población humana está infectada, quiere decir que efectivamente es una muy buena estrategia de este patógeno para persistir en la naturaleza en sus hospederos. Ahora, como yo les decía, otra característica importante de las micobacterias es que se pueden establecer básicamente en cualquier tejido del organismo. Una vez que se empiezan a diseminar, cualquier tejido se puede ver afectado. Y cuando se disemina por la sangre, se conoce o se produce un cuadro que se conoce como tuberculosis miliar. En cambio, cuando se disemina por la linfa, habitualmente lo que se ve afectado son las serosas, la pleura, el pericardio, el peritoneo, y ahí la enfermedad adquiere una conformación que se conoce como tuberculosis perlada, porque los granulomas parecen como perlas que están en el tejido. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de una tuberculosis miliar, una diseminación hematógena, en que vemos un puntillado blanco, estos puntitos blancos distribuidos por todo el parénquima del pulmón. Eso quiere decir que efectivamente la bacteria se diseminó y llegó a través de la sangre a establecerse en todos estos puntos de la infección a nivel pulmonar. En cambio acá tenemos lesiones de pleura al lado de allá, al lado izquierdo, y se observan ya unas estructuras macroscópicas muy notorias, como unas pelotas que están ahí pegadas. Entonces a esa forma de tuberculosis se le conoce como tuberculosis perlada. Y acá también tenemos otra imagen un poco distinta, ya no hay estas estructuras tan definidas, pero también este tipo de lesiones como gaseosas, cremosas, pueden entonces ser sospechosas de tuberculosis. Allá a la izquierda tenemos un linfonódulo que está siendo inspeccionado por un veterinario en un matadero. En general los veterinarios no solamente miran las vísceras, sino que en realidad miran con mayor atención los linfonódulos, porque sabemos, por la lámina que vimos anteriormente, que probablemente cualquier infección en cualquier tejido va a representarse posteriormente en el linfonódulo regional. Entonces por eso que los veterinarios le ponen mucho ojo a inspeccionar los linfonódulos en el matadero y los seccionan, y allá podemos ver, al seccionar ese linfonódulo, una pequeña lesión granulomatosa que es indicativa de que este animal está infectado. Si no encontró ninguna otra lesión en ningún tejido, entonces el veterinario puede tomar la decisión de decomisar solamente aquello que estaba comprometido o relacionado con este linfonodo. Entonces se hace un decomiso parcial. Pero si encuentra una lesión, por ejemplo en hígado, quiere decir que necesariamente en el hígado ya ocurrió algún proceso de diseminación. Si encuentra una lesión en un riñón, misma cosa. Entonces en ese caso el veterinario debería tomar la decisión de hacer un decomiso total. Acá tenemos una lesión hepática, precisamente se ve como se le ha hecho una incisión en el tejido y se observa entonces el gran tamaño que tiene esta lesión, en que hay probablemente muchos granulomas que comenzaron a crecer, a juntarse, a unirse y formar esta gran estructura muy sugerente de tuberculosis. Acá tenemos otras lesiones de linfonódulos. Por acá abajo, este era un linfonódulo mediastinal. Yo hice mi tesis de magíster en tuberculosis, fui al matadero de acá a La Pintana a tomar muestras, y esta era una de las muestras que traje de allá con una lesión calcificada. Estos ya granulomas son de larga data, cuando ha pasado mucho tiempo sobre la estructura granulomatosa comienza a depositarse calcio y aparecen estas verdaderas piedras incrustadas dentro del tejido. A veces cuando estas piedras no son tan grandes, da la impresión que el veterinario corta el tejido y como que tuviera arena por dentro, ¿ya? Porque son estructuras sólidas. Allá tenemos otra lesión en un pulmón. Bueno, algo muy importante también para entender sobre todo la utilidad de las distintas estrategias de diagnóstico es esta imagen. ¿Ya? Esta imagen a veces yo la he pedido que me la dibujen en una prueba, porque encuentro que es demasiado importante recordar cómo se comporta la respuesta inmune en esta infección. Entonces tenemos un gráfico que relaciona en el eje Y la respuesta inmune, y en el eje X tenemos dos variables. Una variable es la carga bacteriana y la otra variable es el nivel o el tamaño de las lesiones. Entonces cuando se produce la infección, por el lado de allá, vemos que en un animal o en una persona inmunocompetente, la respuesta inmune que se establece es la respuesta inmune protectiva, que es la respuesta inmune celular. Y cuando tenemos una respuesta inmune celular fuerte, entonces probablemente la infección
está débil y por eso que abajo vemos que tenemos una baja carga bacteriana y en realidad tenemos lesiones que son más bien pequeñas o muy localizadas. Podemos ver la línea punteada de la respuesta inmunohumoral y podemos ver que también se produce una respuesta humoral, pero esta respuesta humoral es bastante errática al principio, a veces se detecta, a veces no se detecta, pero no tiene ninguna importancia en la protección. Cuando el animal se somete a una situación de estrés, sin embargo, entonces comienza progresivamente a debilitarse la respuesta inmune celular, comienza a disminuir progresivamente y esto se correlaciona con un aumento también progresivo de la carga bacteriana. Si ustedes pueden ver ahí, voy a tratar de activar acá el puntero láser. Podemos ver que junto con la disminución de la respuesta celular tenemos también un aumento tanto de la carga bacteriana, probablemente se están empezando a producir complejos secundarios y esto determina entonces que aumenta también el nivel de lesiones en el organismo del animal. También puede suceder, y frecuentemente sucede, de que comienza a aumentar la respuesta humoral, empieza a aumentar la cantidad de anticuerpos circulantes que no son protectivos, pero que en este momento se pueden transformar en una herramienta útil para hacer diagnósticos. ¿Por qué? Porque los diagnósticos de tuberculosis se basan principalmente en la detección de respuesta celular. Si nosotros queremos detectar un animal en latencia, probablemente necesitamos detectar la respuesta celular. Pero cuando empieza a bajar la respuesta celular y aumentar la respuesta humoral, en realidad podría suceder de que esa detección de respuesta celular ya no nos sirva o no seamos capaces de detectar la respuesta celular. De hecho, algunos animales en el último periodo de su enfermedad entran en una condición que se conoce como anergia, que está descrita acá, y esta anergia se caracteriza precisamente porque la respuesta celular ya no es detectable. Esto no ocurre siempre, ocurre en algunos animales. Entonces, en esta situación, si nosotros ya tenemos una vaca sintomática que tiene todas las características de tener tuberculosis y queremos hacerle diagnóstico, a lo mejor la mejor idea ya no es detectar la respuesta celular, sino que podríamos utilizar una prueba de ELISA que detecte anticuerpos. ¿Ya? Esa es la importancia de este gráfico, que uno, acordándose de cómo se comporta la respuesta inmune, podría también tomar decisiones para el diagnóstico de la infección. Para atrás. Entonces, ¿cuál es el curso de la enfermedad? Si aplicamos los conceptos que ya conocemos de la descripción de la enfermedad, cuando se produce la infección, tenemos un periodo asintomático que transcurre entre el momento de la infección y la aparición de los síntomas clínicos, y ese es nuestro periodo de incubación. Posteriormente viene la enfermedad y si no hacemos nada, el animal se muere. Y antes de que hubiera terapia con antibióticos, muchas personas se morían de tuberculosis, era una enfermedad grave. Pero el curso de la infección tiene conceptos distintos. Si nosotros nos fijamos entonces en el curso de la infección, ¿qué es lo que pasa al principio? La bacteria entra en una fase de latencia, ¿cierto? Pero hay un momento en que se va a producir esta inmunodepresión o este estrés productivo de los animales y comienza progresivamente a diseminarse. Y obviamente que cuando comienza la enfermedad, la diseminación es significativamente mayor, va aumentando en el tiempo. Entonces quiero que noten que en esta parte de la historia hay una ventana de tiempo en que el animal está diseminando, pero es asintomático. ¿Se dan cuenta? Hay una parte en que el animal todavía está en periodo de incubación, pero ya está diseminando la bacteria. Eso hace de que sea imposible controlar la tuberculosis sin recurrir a pruebas diagnósticas. No podemos estar sugiriendo en el campo al productor de que detecte los animales sintomáticos y los elimine, porque eso ya es llegar tarde. ¿Ya? La bacteria ya empezó a diseminarse antes de la aparición de los síntomas clínicos. Y por supuesto con la diseminación se van a infectar otros animales de este rebaño. Ahora, ¿cuánto dura esa ventana? Es variable. ¿Ya? Algunos animales rápidamente pasan a la enfermedad, pero otros animales, si logran eliminar la condición de estrés que los estaba afectando, podrían dejar de diseminar. Y luego en la próxima lactancia volver a diseminar. Podría ser un fenómeno intermitente. ¿Ya? Es muy variable ese periodo de tiempo en que se produce diseminación asintomática. Entonces, si nosotros pensamos en las dos estrategias diagnósticas más importantes, que son
la detección de la respuesta celular o la detección de las lesiones, la eficiencia de esta estrategia es justo la opuesta. Si nosotros utilizamos la detección de la respuesta celular como diagnóstico, nos vamos a dar cuenta que la mejor sensibilidad del método va a estar en el periodo de latencia. Y a medida que empezamos la enfermedad va a empezar a disminuir esa sensibilidad, por lo que les decía, porque va a empezar a disminuir también la respuesta celular. Y a la inversa, si nosotros queremos diagnosticar en el matadero a través de la observación de lesiones, entonces la eficacia del método es justo la opuesta. Va a ser difícil que en el matadero detectemos vacas con complejos primarios, si estos complejos primarios son muy pequeños, están muy localizados. Pero si el animal ya está enfermo y ya la bacteria se diseminó, es muy posible que sí la detecten a nivel del matadero. Por eso es que cualquier programa de control de la enfermedad necesita al menos dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico en el animal vivo a través de la detección de la respuesta celular y la detección de las lesiones a nivel de los mataderos. Todo programa de control de tuberculosis bovina en el mundo tiene al menos estas dos estrategias. Pero en Chile también contamos con la capacidad de detectar el agente. Existen pruebas de PCR, existen pruebas de tinción, de Cis-Nielsen, existe la posibilidad de hacer cultivo bacteriológico para detectar el agente. Sin embargo, si nosotros tomamos secreciones o muestras de los animales, por ejemplo, queremos detectar si en una lechería hay tuberculosis, podemos ir al estanque de leche, tomar una muestra de leche y tratar de hacer un PCR para detectar. O le podemos tomar muestras de secreciones respiratorias a los animales y también hacer cultivo, qué sé yo. Pero si la bacteria está en latencia, no vamos a poder detectar la infección a través de esta estrategia y por lo tanto la alternativa para la detección de la agente necesariamente es cuando ya comienza a diseminarse. Y la respuesta humoral, como yo les decía, es la cuarta estrategia, quizás en ese mismo orden de prioridad, o sea, yo la dejaría como última instancia, y solamente es útil cuando ya los animales están en fases más avanzadas de la infección. Algo de la epidemiología, acá tenemos una imagen del mundo en que podemos observar que tiene una distribución mundial, básicamente ese es el concepto, pero si pensamos particularmente en la tuberculosis en las vacas, porque acuérdense que aquí tenemos muchos reservorios, pueden haber reservorios silvestres, qué sé yo, por lo tanto, los gobiernos, los servicios sanitarios están básicamente pensando en controlar la infección en las vacas, que es lo que más les interesa. Si pensamos en las vacas, entonces podemos decir de que Australia logró erradicar. Australia es uno de los pocos países del mundo que no tiene tuberculosis bovina. Pero el resto del mundo sí tiene, a pesar de que aparezca como una condición de ausente. ¿Ya? Y básicamente lo que pasa es que no todos los países reportan. Entonces cuando vean estos mapas de distribución de enfermedades, hay que, por supuesto, que considerar esta situación de sesgo por la no notificación de la enfermedad. Y Chile sí está notificando, yo diría que el mapa de Chile ahí es bastante acertado. O sea, la tuberculosis la encontramos prácticamente de la región de Coquimbo al sur, la tuberculosis bovina. ¿Ya? Hacia el norte no, porque casi no hay vacas, básicamente, y las que hay pareciera que no tienen. En Chile se considera de notificación obligatoria, pero claramente no es de notificación obligatoria a la OMSA. ¿Ya? Por eso que muchos países no notifican, no reportan. Bueno, es una enfermedad endémica, pero la incidencia, como ya pudieron ver en el gráfico, es variable y eso depende del área geográfica. Como les decía, de Coquimbo al sur está el problema fundamentalmente. Según el tipo de producción, principalmente en las lecherías, vacas de leche más que de carne, a pesar de que igual hay tuberculosis en el ganado de carne, pero el problema está principalmente ubicado en rebaño de lechería. Y el tamaño del rebaño, por supuesto que lecherías más grandes también tienen mayor probabilidad de estar infectadas. La transmisión ocurre principalmente por contacto directo, las vacas en los corrales se lamen unas con otras, comparten los bebederos, los comederos, por lo tanto hay mucha interacción directa de los animales dentro de los corrales y yo diría que es el principal mecanismo de transmisión. También se describe el contacto indirecto a través de aerosoles,
Fomite incluso se ha dicho de que si se fertilizan praderas con heces de animales que hayan estado diseminando, esas praderas podrían ser contagiosas. Se ha visto en algunos estudios que sí, que pueden ser contagiosas, pero en realidad es poca la incidencia, es baja la probabilidad que eso se produzca. Pero a través de aerosoles puede ser, o sea, en espacios cerrados, por ejemplo dentro de la sala de ordeña, que es un espacio más cerrado, efectivamente una vaca que esté expectorando, tosiendo y esté diseminando puede infectar a otras vacas a través de los aerosoles, pero también a los ordeñadores, a las personas, ¿verdad? Yo diría que la sala de ordeña, no sé si han tenido la posibilidad de ir a una lechería, pero en la sala de ordeña las personas quedan en un nivel inferior que las vacas ingresan y por supuesto el ordeñador queda a la altura de la glándula mamaria para lograr hacer la ordeña mecánica. Y esa es la misma altura en la que quedan las caras, las cabezas de las vacas. Entonces, es como el lugar en que probablemente más transmisión ocurre zoonótica a nivel de las lecherías. La dosis infecciosa podemos ver que es muy baja por la vía aérea y eso explica también por qué es la vía más frecuente. En cambio, la vía digestiva requiere una carga bacteriana bastante mayor para que se produzca efectivamente la infección. Acá tenemos una imagen no tan reciente, pero yo diría que no ha cambiado mucho de los últimos años respecto de los bovinos reactores, el porcentaje de bovinos reactores por zona. Si vemos en el mapa de Chile, vamos a observar que hay dos extensas áreas en verde, que quiere decir que tienen una muy baja prevalencia. Entonces, por contrapartida, tenemos una zona en amarillo y dos puntos, uno en la metropolitana y otro en la región del Biobío, en donde están en rojo y son los lugares que tienen una mayor incidencia de tuberculosis. Acá en la región metropolitana tenemos mucha tuberculosis bovina. Entonces el plan nacional se llama Plan Nacional de Control y Erradicación, porque el SAC se dio cuenta que la erradicación solo era posible pensarla para las zonas que tienen baja prevalencia, que es la zona norte, y se llama zona de erradicación norte, está en verde allá, y la zona de erradicación sur, que va desde la región de la Araucanía al sur, más la provincia de Arauco de la región del Biobío. Para el 2030 se espera de que estas regiones hayan erradicado la enfermedad. ¿Ya? Ese era como el objetivo que comenzó en 2011. En 2011 se lanza este plan, esperando que el 2030 hayamos erradicado en esa zona. Y en la zona de control, que es la zona problema, vean ustedes un 7-8% de reactores en la metropolitana y niveles altos de reactores, que yo diría que es más que eso. Esto probablemente es una subrepresentación de la realidad. Solamente se establece ahí como un objetivo de control, de disminuir la prevalencia a menos de un 1% para el 2030. Yo creo que no lo vamos a lograr, sí. Pero ese es el objetivo del plan. Entonces, tenemos que hay dos zonas de erradicación, una zona de control. ¿Y cuáles son las estrategias que utiliza el programa nacional? Básicamente las mismas que se recomienda o que recomienda la OMSA para el control de esta enfermedad, salvo una que estamos estudiando nosotros. La primera estrategia es el diagnóstico y la trazabilidad, ¿ya? Cobertura diagnóstica, hacer vigilancia, y va de la mano con la segunda, que es el saneamiento. Es decir, si se hace diagnóstico de los animales positivos, estos animales deberían ser eliminados de las lecherías, deberían ser enviados a los mataderos, ¿ya? Porque a pesar de que están sanos clínicamente, y ese es un problema de convencer al productor de que esa vaca que dio reactora, que produce mucha leche, que está sana, pero en algún momento se le va a enfermar y va a diseminar la enfermedad en el resto del ganado, bueno, tiene que eliminar esa vaca. Y eso ha costado, además porque no hay compensación en Chile, o sea, el Estado no le paga nada al productor porque el productor tenga que vender y deshacerse de su animal, como sí pasa en otros países desarrollados. La tercera estrategia muy importante también es el control al movimiento del ganado. Y existe entonces en Chile el imperativo de requerir autorización del SAC para mover un animal de un plantel a otro. ¿Ya? Cualquier productor que quiera vender su animal a otra lechería necesita una autorización del SAC para hacerlo. Y está prohibido mover animales desde la zona de control a la zona de erradicación. Pero sí está permitido mover animales desde la zona de erradicación hacia la zona de control, ¿ya?
También se estableció una idea de generar compartimentos, pero esta idea no ha funcionado mucho. La idea de compartimento es que distintos planteles que están en una zona geográfica y que le venden leche a una misma planta lechera establezcan medidas de bioseguridad conjunta. La lógica es que si se actúa en grupo o en equipo, las medidas son más eficientes que si cada productor está tomando medidas de manera independiente. Suena bonito, pero en la práctica no se ha puesto mucho énfasis en la creación de estos compartimentos. Y la quinta, que es muy importante para los privados, es los incentivos económicos. Ya les dije que el Estado no compensa por los animales reactores, pero las plantas lecheras le pagan mejor el litro de leche al productor que es libre de tuberculosis. Además, esos planteles que son libres de tuberculosis pueden vender sus vacas a un mejor precio que aquel productor que tiene reactores. Obviamente, si un productor quiere sanear su rebaño eliminando a los animales positivos, va a tener que comprar animales de reposición y esa compra la va a hacer probablemente a un predio libre. Entonces, el productor que logre eliminar la tuberculosis efectivamente va a tener un incentivo económico para hacerlo. Hasta cierto margen. Si su incidencia o su prevalencia es de un 5%, puede que se anime y lo haga. Pero si su prevalencia es de un 20 o un 30%, es más difícil que haga algo y sucede muy frecuentemente en nuestra región metropolitana de que el productor no hace nada. O sea, significaría mucho recurso económico deshacerse de todos sus animales positivos y por lo tanto finalmente no deciden hacer nada. Voy a decirlo aquí en este momento, pero hay una sexta estrategia que ahora está ya reconocida por la OMSA, que es la vacunación del ganado. Pero esto pongan atención, porque después van a poner vacunación del ganado y se van a equivocar. La vacunación del ganado solamente para predios de alta prevalencia. No es una vacunación generalizada, no se puede comprar la vacuna en la farmacia o en la distribuidora de productos veterinarios, solamente con autorización del SAC y en algunos planteles específicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las vías de ingreso más importantes a un plantel? Aquí tenemos que por lejos la compra de animales sin antecedentes sanitarios probablemente es la principal vía de diseminación. O sea, se compra un animal, una vaca, no sabemos cuál es su condición, la incorporamos en el predio y listo, se transmitió la enfermedad. Misma cosa con eventualmente la compra de animales anérgicos, o sea, se le hizo la prueba de tuberculina y salió negativo, pero sin embargo estaba ya positivo, enfermo, qué sé yo. Un segundo grupo de mecanismos o vías de ingreso es el contacto con animales de predios vecinos. Y esto es muy relevante porque se ha visto asociación entre la presencia de la tuberculosis en un plantel con la presencia de la tuberculosis en los planteles colindantes. O sea, efectivamente, que hayan animales positivos en las cercanías de un predio es un factor de riesgo porque puede haber contacto con estos animales. Ya sea porque las mallas o los cercos perimetrales están malos y se traspasan las vacas, o porque las vacas o los animales son sometidos a pastoreos conjuntos. A veces los productores se ponen de acuerdo, arriendan un predio, una pradera para que vayan a pastar los animales y eso también provoca que tengan contacto. O las veranadas. En las veranadas, que es una situación similar, se juntan vacas de distintos productores, se las llevan a la precordillera durante el verano y eso también es un mecanismo de transmisión. Otros que también podrían ser específicamente importantes en determinadas circunstancias son el uso de maquinaria contaminada. En el campo se arrienda mucha maquinaria para manejo agrícola, para limpieza, qué sé yo. Podría ser una vía. La presencia de reservorios domésticos es muy frecuente, la presencia de gatos y perros en las lecherías. Nosotros estamos haciendo ahora 2 tesis para detectar tuberculosis en gatos y en perros y aparentemente hay. Por lo tanto, la presencia de mascotas en un entorno productivo efectivamente es una condición de riesgo, tanto para los animales productivos como para las personas, los dueños de esas mascotas. La contaminación también de alimentos, si es que estos alimentos
están mal almacenados o se hace reciclaje a veces de alimentos, cuando sobran estos restos de alimentos se reutilizan, eso también podría facilitar la transmisión. Y los reservorios silvestres, aparentemente en Chile no es muy importante la importancia, o sea, no es muy importante la presencia de reservorios silvestres, pero sí en otros países. En otros países se han dado cuenta de que hay algunas especies animales que tienen mucha interacción con la lechería, se acercan a la lechería porque hay alimento, hay agua, y eso provoca entonces la transmisión. Bueno, si ya sabemos cuáles son las principales vías de transmisión de la tuberculosis, también podemos entonces intuir cuáles son las principales medidas para su prevención. En principio, si va a comprar animales, cómprelo a un predio que tenga certificación de predio libre. Lo otro, tenga en buen estado las mallas perimetrales, porque puede haber contacto con vacas de otros planteles. No tenga perro, ni gato, ni ciervo, ni no sé, cerdo mezclado con las vacas. No mezclen especies, y sobre todo las especies domésticas que entran y salen libremente de los corrales, ¿ya? Pueden haber entonces reservorios que van a mantener la infección, a pesar de que pongamos mucho esfuerzo por tratar de eliminar la enfermedad en las vacas. Evite el contacto con animales de otros planteles, o sea, trate de no hacer pastoreos conjuntos, o si va a hacer pastoreo conjunto, asegúrese que el otro plantel también sea un predio libre, ese tipo de medidas. Hacer monitoreos periódicos, efectivamente. Hay muchos planteles que ni siquiera hacen chequeos, ni siquiera anuales de tuberculina. Bueno, si a alguien efectivamente le interesa controlar la infección, necesariamente va a tener que hacer diagnóstico o monitoreo periódico de los animales, a lo mejor en una primera instancia cada 6 meses, para tratar de eliminar rápidamente a los positivos, y ya cuando la incidencia sea baja o haya eliminado a todos los animales positivos, bueno, continuar con una periodicidad anual. ¿Ya? Si es que no se pueden eliminar los animales, que pasa frecuentemente porque los productores no tienen plata, no hay recursos, entonces por lo menos que haga un manejo diferenciado de estos animales, que los tenga en corrales aparte, que ingresen en distintos turnos a las salas de ordeña, y si compra animales y no tiene seguridad de la condición de estos animales, bueno, que tampoco los integre inmediatamente a todo el grupo, sino que haga una especie de cuarentena interna en algún corral, le haga la prueba diagnóstica y después que esté seguro de que están negativos, los mezcle con los animales. Y por supuesto el concepto de la compartimentación, o sea, que se ponga de acuerdo con otros productores para que efectivamente las medidas que vayan a implementar tengan un mejor efecto. Bueno, respecto del diagnóstico, hay que considerar que están todas las estrategias, como ustedes vieron, ya lo mencioné previamente, podemos detectar el agente, o podemos detectar la respuesta inmune, o podemos detectar las lesiones. Y todas las alternativas están disponibles en Chile. Ya el SAC las implementó todas. ¿Qué es lo que se utiliza habitualmente? La prueba de tuberculina, la PPD, que detecta respuesta celular. Eso se hace, es lo más frecuente que se hace en el campo, ¿ya? Las vacas se las tuberculinizan. Como alternativa a la PPD está la prueba de ELISA interferón gamma, pero no voy a hablar mucho de eso porque en realidad es una prueba bastante más cara y es como equivalente en cuanto a sensibilidad y especificidad de la prueba de tuberculina. Quiero que recuerden más bien la prueba de tuberculina. Como detección de la respuesta humoral tenemos una prueba de ELISA, está disponible también, la tenemos en el laboratorio, es muy cara también, pero bueno, se puede. Tenemos las lesiones, la detección de lesiones a través del examen post-mortem, también eso lo hace frecuentemente todos los mataderos, por normativa, tienen que haber veterinarios del SAC inspeccionando las canales. ¿Ya? Y análisis histopatológico, por supuesto, también para ver las lesiones granulomatosas y darnos cuenta de cuál es la forma que tiene la lesión. Y para la detección del agente, como les decía, tenemos el cultivo bacteriológico, la tinción de Sil-Nielsen y el PCR. Lo que se hace en Chile habitualmente, cuando no se sabe cuál es la condición de un predio, es tratar de hacer el cultivo o la detección por PCR la primera vez. Cuando se logra, ya ese predio queda clasificado como infectado y de ahí en adelante solo se sigue con la prueba de tuberculina y con el examen post-mortem. Como todas las vacas tienen un número único que las acompaña desde que nacen hasta que llegan al matadero, en el matadero, si es que se hace la detección
de lesiones sospechosas de tuberculosis, el SAC sabe de qué predio provino y por lo tanto puede tomar medidas retroactivas, digamos, volver al predio y establecer la condición de ese predio, tomar medidas sanitarias. Bueno, la prueba de tuberculina es el mismo concepto del test de Mantoux, solo que el test de Mantoux se aplica en las personas y la prueba de tuberculina en las vacas, pero es lo mismo, se inocula a nivel intradérmico antígeno de Mycobacterium bovis y si la vaca es positiva o está infectada, va a generar una respuesta celular que va a inflamar el sitio de la inoculación. Y eso se conoce como una respuesta de hipersensibilidad retardada. Entonces hay varios tipos, la prueba no caudal, la cervical simple o la cervical comparada. Tiene una eficiencia diagnóstica, como yo les decía, más o menos no muy buena, de hasta un 85-90%, pero sí tiene una especificidad muy alta. Aquí tenemos una imagen de una persona que levantó la cola de la vaca y está inoculando entonces la técnica anocaudal. Ahí se puede ver en más detalle, está la PAC o prueba anocaudal, se inocula 100 microlitros de PPD bovino y tiene la ventaja de que es barata, es una técnica muy económica, sale 2.000, 3.000 pesos por animal, pero tiene la desventaja de que necesitamos volver a los 3 días. A las 72 horas se tiene que ir a mirar nuevamente si el pliegue, se fijan que hay unos pliegues en la base de la cola de las vacas, si el pliegue en el que se produjo la inoculación aumentó de tamaño o grosor en relación al otro pliegue. Es tan simple como eso. Se levanta la cola y dice, mira, aquí hay una induración, hay una inflamación, quiere decir que esta vaca es positiva. Aquí tenemos algunas imágenes de animales que han resultado positivos. El de arriba es muy evidente, incluso hay una desviación de la línea media de la cola, en cambio la de abajo no es tan evidente, pero efectivamente el pliegue de la derecha, que es donde se produjo la inoculación, perdió su forma nítida que se puede observar en el pliegue de la izquierda. Bueno, los veterinarios que quieren hacer diagnóstico, ¿sí? Ahí lo que se ve que, bueno, en la imagen anterior, como la vaca que está como más inflamada, eso tendría que estar como más reciente o más... No, yo no haría una suposición de si la infección fue reciente o tardía. La verdad depende del estado inmunitario del animal. Si tiene una respuesta celular fuerte, probablemente va a dar una reacción más notoria que si tiene una... Pero eso ya varía, esa información varía, es propia del individuo. Sí, una variación individual. Sí, una variación individual. Hagamos 10 minutos de descanso y seguimos, pero 10 minutos. Voy a poner alarma.